En ciertas ocasiones nos encontraremos con que no queremos ejecutar el código dentro de nuestro ciclo o queremos ignorar una iteración. Esto pasa para cualquiera de nuestros tres bucles o nuestras estructuras de control repetitivas vistas anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que cada vuelta de nuestro ciclo va a tener un impacto dentro del performance de nuestra aplicación. Es decir, si tenemos que hacer consultas o códigos o estructuras de código bastante pesadas y tenemos que ejecutarla una cantidad X de veces, esto va a provocar que nuestro sistema de alguna manera esté más lento o más rápido dependiendo cómo lo hayamos construido. Sin embargo, una de las formas de optimizar nuestro código es ignorar, digamos que ciertas vueltas o ciertas iteraciones de nuestro código. ¿Cómo lo haremos? O por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esta manera, ¿sí? Tomemos uno de hecho hagamos uno nuevo, ¿no? Hagamos un ejemplo con nuestro bucle for y vamos a ponerle for continue, ¿sí? Digamos que nosotros queremos ejecutar un programa que de alguna manera no se escriba o no se imprima todos los números pares en un rango de 0 a 10, ¿sí? Pero que no se ignore o que no ejecute o no nos imprima los números, digamos que impares. Nosotros podríamos pensar o podríamos ejecutar un código de la siguiente manera, ¿cierto? Escribimos nuestro bucle for, ¿cierto? Recordemos que el bucle for ya lo habíamos visto en otros videos, pero consta de los siguientes elementos. Son tres espacios, ¿sí? Punto y coma. Y en el primero, pues vamos a tener nuestra variable iteradora. Vamos a poner aquí un let y vamos a ponerle un iterador o simplemente i. Y lo vamos a inicializar en cero, mientras que i sea menor o igual que, no, mejor simplemente menor que 10. Si está empezando en cero, serán 10 iteraciones. Y que aumente su valor en una unidad por cada iteración. Bien, entonces, si nosotros queremos imprimir los números pares, en este bucle for podríamos decir lo siguiente. Mira, si, ¿cierto? El iterador, recordemos que uno de los operadores también puede ser este, módulo. Módulo es el equivalente al residuo de la división. Un número par tiene como módulo cero. ¿Por qué? Todos los números pares son divisibles entre el número 2 y entre ellos mismos, ¿no? Entonces, el número 2, el número 2, el módulo 2 de cualquier número que sea cero, igual a cero, ¿sí? Es un número par. Entonces, esta es una manera para determinar que el iterador es un número par. Si esto es así, nosotros le podríamos decir, mira, la única manera que imprimas esto es que el número sea par. Vamos a ponerle acá la i. Además, vamos a ponerle un mensajito bastante colorido como el número, el número, ahí me volé la tilde, pero el Spanglish. Vamos a poner aquí el número, le ponemos la i, es par, ¿sí? De lo contrario, vamos a hacer un else, ¿sí? Y le decimos que el número es impar, ¿sí? Esto sería bien o sería una alternativa si nosotros queremos considerar que se nos impriman los impares, ¿sí? Veamos. Entonces, si queremos ejecutarlo, vamos a decirle nuevamente. De hecho, ahí escribí mal el nombre. Vamos a corregirlo de una vez con rename. Vamos a buscar rename. Acá está rename. Y en vez de for, vamos a ponerle for. ¿Sí? Perfecto. Bien, si ejecutamos el código, clic derecho, vamos a copiar la ruta relativa.
¿sí? Y vemos que tenemos que el número uno es impar, claro, porque no cumple con esta condición. El número 2 es par, el número 3 es impar y así sucesivamente hasta el último número que es 9, ¿cierto? Porque empieza desde el cero. Desde el cero al 9 hay 10 iteraciones. Bueno, con esto hay una situación bastante curiosa y es que nosotros estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque a nosotros no nos importa de alguna manera decir si el número es impar. A nosotros solamente nos interesa trabajar con el par. El código pierde un poquito de tiempo yendo hacia el else y ejecutando las líneas de código del else. En este caso solamente son dos líneas de código, una línea de código por instrucción, pero si estos fueran bastante, fueran 1000 o un proceso bastante fuerte, pues esto le quitaría performance a nuestra aplicación. La solución a eso, es decir, que no tome en cuenta este dato, es decirle lo siguiente. Si el código, vamos a ponerlo acá, vamos a cambiar un poquito esta estructura, vamos a poner este if por fuera, ¿sí? Le vamos a decir, oye, si este señor realmente es distinto de cero, es decir, es impar, entonces realiza un continuo. No sigas iterando, o sea, no sigas ejecutando el código que está después, sino que continúa con la siguiente iteración. Esta estructura de control es muy útil, demasiado útil al momento de optimizar nuestro código, porque ahí lo que estábamos nosotros tratando de decirle es que él no siga con la ejecución. Es decir, no continúes con el código que está abajo, sino que continúa. Entonces, revisemos un poquito. Aquí lo que le decimos es, si el número es impar, entonces continúa, no hagas el console log. Si el número no cumple con esta condición, quiere decir que va a ser par y por eso vamos a escribir este dato. Si mandamos a ejecutar nuestro código nuevamente, veremos que solamente nos va a ejecutar los números pares, pero seremos más óptimos ya que estamos evitando de por sí ejecutar otras líneas de código innecesarias si no la vamos a tener que ver o utilizar para algo. Esta fórmula o este tip también funciona, por ejemplo, para el bucle while. Sí, podemos hacerlo como repaso, así que vamos a comentar este código con control K, control C y vamos a hacerlo con el while. Sí, recordemos que el while tiene una estructura de control. De hecho, vamos a decirle acá simplemente vamos a poner acá de salida cons iterador. Recuerden que el iterador en el while no es automático. Vamos a empezarlo en cero. Y le vamos a decir que mientras que el iterador, ¿sí? sea menor que 10, en este caso ya le dimos una condición bastante parecida a la del for, pero nos permite para hacer este ejemplo. Bien, bien, entonces, lo mismo. Le decimos, le ponemos esta condición, le decimos si el iterador, ¿sí? módulo, el módulo del iterador es cero entre 2 perdón, es cero. Vamos a poner acá módulo 2 es igual a cero, es decir, siempre y cuando, vamos a ponerla acá, así. Si es distinto de cero, entonces continúa con la siguiente iteración. Lo que vamos a hacer es que siempre vamos a tener, vamos siempre a iterar, el iterador apenas que entre al while lo vamos a aumentar, ¿sí? De esa manera que no mire el 1, sino que vaya del cero sino del 1 al 10. Bien, entonces, en este momento lo que vamos a hacer es que si el número es impar, le vamos a decir que continúe, ¿sí? De lo contrario, que nos haga el console log de este señor. Bien, perfecto. Este sería iterador. Y con eso deberíamos tener todo listo. Si ejecutamos, si todo está bien, si ejecutamos, deberíamos tener el mismo resultado. Tenemos un error. Veamos qué error tenemos. Claro, es que el iterador fue definido como una constante. Recordemos que las constantes no pueden variar una vez definidas.
este caso la solución sería colocarle un LED. Volvemos a ejecutar y ahora sí tenemos que los números pares están siendo ejecutados, pero con una diferencia enorme. Y es que no se pierde tiempo, se optimiza el recorrido gracias al continuo. Existe otra instrucción que es el break. El break nos permite salirnos directamente del bucle, romperlo sin importar lo que nuestra variable o nuestra estructura de control haga. Aquí en este caso, el break lo que diría es, si encuentras un número primo, de una vez eh, salte del bucle. Veamos, si lo mando a ejecutar, no tendría ninguna ejecución, ningún console log, porque el primer número, que en este caso es 1, ¿cierto? Es 1, está siendo un número primo, por lo tanto, va a entrar en este break y lo va a romper. Si yo empiezo, por ejemplo, desde 2, ¿sí? Veamos, nos alcanza a escribir un solo número que es el 2. ¿Por qué? Porque en la primera iteración dice que 2, el módulo de 2, recuerden que el iterador empieza en 1, lo aumentamos en 1, por lo tanto el 2, el módulo de 2 es 0, porque 2 entre 2 es 0, por lo tanto esta pregunta lógica es falsa, porque aquí lo que le estoy diciendo es si es distinto de 0, pero 2 entre 2 módulo 2 es 0, por lo tanto esto se lo vuela, no se escribe el console log, que sería el número iterador es par. Luego, en la siguiente iteración, el iterador pasa a ser 3 y el módulo de 3 entre 2 no es 0, así que hace un break, ¿sí? Porque esta pregunta lógica se vuelve positiva. Entonces, las instrucciones continue y break son bastante útiles al momento de optimizar nuestros bucles. Recuerde que los bucles o los ciclos son costosos para para la memoria de nuestros computadores. Así que se nos va a agradecer un montón utilizarlas cuando sea necesario. Quédense con nosotros. En la próxima clase estaremos hablando de los rewrite. Muchas gracias.